que vienen de la iglesia, de los hermanos sobre el tema. No, las 7 plagas de Apocalipsis están bien especificadas en el libro de Apocalipsis. O sea, los fenómenos naturales o los fenómenos que involucran las 7 plagas están especificadas. No, en ellas no está ningún problema con virus, ¿cierto? Así que lo que estamos viviendo ahora, lo que sí forma parte de lo que la Biblia llama principio de dolores. Son señales de los últimos tiempos, en el cual el Señor ha dicho en su palabra que una de las señales que nos indican que el Señor está próximo a venir es precisamente las enfermedades, las manifestaciones en nuestra salud, que afectará prácticamente todo el mundo, ¿cierto? Y esta es una de estas manifestaciones, ¿cierto? Las pestes que están profetizadas en Mateo 24, que habla sobre las señales del tiempo del fin. Yo creo que estamos viviendo parte de lo que va a ser esas señales, pero no son las plagas todavía del Apocalipsis. Así es, usted dijo muy bien, principio de dolores. Así es. Porque recuerdo que cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, dinos cuándo será el fin del mundo, el fin de todas las cosas. Me gusta la respuesta del Señor Jesucristo, que está en el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, como usted bien lo dijo, en el versículo 7 y 8. Dice la respuesta de Jesús: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero él dijo, todo esto será principio de dolores. Así que realmente no podemos confundir el coronavirus, que es una peste mencionada en Mateo 24, con las 7 plagas postreras de Apocalipsis, que son muy específicas. Sí, y que tendrán lugar en un tiempo muy posterior, muy todavía en el futuro, ¿no? Estamos viviendo lo que nosotros entendemos según la profecía. Este es el tiempo del fin, pero habrá un periodo de tiempo que llamamos el fin del tiempo, ¿cierto? Que serán rápidos los eventos y que serán eventos próximos a la venida de Jesús. Pero esto que estamos viviendo, esta pandemia que estamos viviendo, desde luego forma parte de esos principios de dolores. Ahora, lo que sí debemos tener en cuenta es que de alguna manera nos da un anticipo de lo que va a ser en el futuro, lo que podría ser en el futuro de las plagas. Será todavía mucho más severo, pero este fenómeno que estamos viviendo, yo por tantos años que hemos predicado el Evangelio, no lo había vivido de manera tan cercana, más experimental como lo que estamos viviendo. Esto realmente nos abre los ojos y nos dice, el Señor va a cumplir su palabra, lo que está profetizado en su palabra está próximo a cumplirse en detalle. Así es. Podríamos entonces decir que la COVID-19 es como un ensayo o un simulacro suave para lo que realmente vendrá, porque la Biblia dice que habrá un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo hombres sobre esta tierra. Sí. Así que me imagino entonces que eso sí será una prueba realmente difícil y complicada para enfrentar. Ahora, lo que sí propicia este fenómeno es que nos anima a predicar con mayor fuerza todavía, especialmente para las personas de mente secular que no ve ninguna relación, ¿cierto?, entre lo que la Biblia dice y lo que sucede en la naturaleza. Aquí hay un ejemplo vívido, ¿cierto?, de del efecto que puede tener en el mundo. Fíjese, un organismo pequeño como un virus paralizó el mundo y tiene al mundo totalmente confundido, algo sin precedente, y desde luego eso nos hace ver que si eso lo puede hacer un virus pequeñito, ¿qué no va a hacer las plagas que el Señor ha profetizado para el futuro? Muy bien, sí, porque el libro de Apocalipsis es muy específico en enseñarnos
que la primera plaga, según lo que dice Apocalipsis 16, tiene que ver con unas úlceras malignas y pestilentes. Y que la segunda plaga es que el mar se convierte en sangre. Y dice también que el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos. El tercer ángel, la tercera plaga, sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, para que se quemaran los hombres con fuego. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, dice, y mordían de dolor sus lenguas. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó. Y el séptimo ángel dice que cuando se derrama esa séptima copa, que es la última, hay un gran terremoto. Babilonia, la gran ciudad, se divide en tres, y cae del cielo granizo como del peso de un talento. Así que al repasar las 7 plagas postreras, no encontramos ahí una como el coronavirus. Por eso podemos responder acertadamente que el coronavirus no es una de las 7 plagas de Apocalipsis. Así es. Gracias, pastor. Con gusto. Doctor Banston, otra de las preguntas que hemos recibido y que se constituye en una gran inquietud para nuestros hermanos es en relación con el tiempo de salir de las ciudades. Así que nos preguntan, ¿cuál es la señal definitiva para salir de las ciudades? Muy bien, gracias, pastor. Esta es una pregunta muy recurrente entre nosotros, ¿cierto? En la iglesia, porque el espíritu de profecía ha sido claro en enseñarnos consistentemente de que esta es una acción que la iglesia debe hacer en algún momento determinado. Me puse a leer en estos días todas las citaciones que la hermana White tiene sobre salir del campo. La verdad es que la hermana White recomienda de que vivir en el campo es un ideal que ojalá pudiésemos realizarla ahora. O sea, si usted tiene los medios y tiene las formas, ¿cierto?, de hacer su casita fuera de la ciudad, en un lugar donde tengas el descanso apropiado, donde puedas criar sus hijos con los mejores principios, lo puedes hacer. Pero dentro de los escritos de la hermana White, ella hace mención a un momento específico cuando nosotros como iglesia deberíamos abandonar las ciudades. Así es. Y ese momento es precisamente cuando se expide la ley dominical, cuando ya hay una expedición de la ley dominical donde vamos a ser perseguidos, vamos a ser forzados a ir en contra de nuestra conciencia, de adorar en un día que no es consistente con la enseñanza bíblica. Entonces es cuando como iglesia, como institución, ¿cierto?, invitamos a salir de las ciudades y a ubicarse en el campo. Es una forma de alguna manera de escapar de la persecución que se nos vendrá encima. Pero desde luego, como dije antes, salir al campo es un ideal que ojalá pudiésemos hacerlo desde ahora. Muy bien, o sea que el momento definitivo para salir de las grandes ciudades es cuando se dé el decreto dominical nacional en los Estados Unidos. Así es. Leyendo el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, el versículo 20 y 21, yo me encontré con este texto que realmente me impactó, porque dice el Señor Jesucristo: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Está hablando de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Así que parece que aquí también el Señor está dando una orden, ¿no?, en el año 70, antes de que Jerusalén fuese destruida. Y según lo que dice la revelación a través de la sierva de Dios, las grandes ciudades serán arrasadas. Así que sí hay un tiempo definitivo cuando debemos salir. La sierva de Dios, en el libro Joyas de los Testimonios,
el tomo 2, la página 165, tiene una cita, pastor, que a mí realmente me impacta, porque ella corrobora este asunto de salir de las ciudades y especialmente en ese tiempo que usted ha dicho sobre la ley dominical. Dice ella, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la toma de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos, en lugares apartados entre las montañas. Una declaración muy iluminadora y muy categórica también para responder a esta pregunta. La hermana White, tenemos una responsabilidad con las grandes ciudades, ¿no? Tenemos la misión de predicarle, podemos predicarle a las grandes ciudades. Ojalá desde las afueras, ¿no? Ojalá solamente entrando para predicar y regresando, que podemos hacer todavía hoy. Pero tenemos sí una responsabilidad de predicar y creo que este es el momento en que la iglesia debe redoblar sus esfuerzos para alcanzar a las personas que todavía viven en las ciudades. Todavía nosotros vivimos en las ciudades, pero momentos como estos, ¿cierto? Como las que estamos viviendo, son apenas propicios para que las personas sean receptivas, ¿sí? Están más listas a ser receptivas al mensaje de los últimos tiempos. Así que este es el momento para predicarle a las grandes ciudades. Desde luego, el ideal sería siempre entrando y saliendo. Entrando y saliendo. Pastor, también me parece muy pertinente hacer énfasis en el equilibrio que se debe tener al manejar este tema, porque algunas personas salen por emoción. En este tiempo, cuando hay tantos predicadores sensacionalistas, entonces la gente se emociona y por temor se van al campo, pero se van apresuradamente. Cuando nosotros tenemos revelación de Dios, instrucción de Dios, de que tampoco debemos salir apresuradamente, es decir, no deberíamos irnos al campo por emoción, sino por revelación de Dios, porque el patriarca Abraham, cuando por allá en Génesis el capítulo 12 y el versículo 1, él vivía en una gran ciudad, Ur de los Caldeos, y el Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, y Abraham tuvo que salir de esa gran ciudad para ir a Canaán, pero él no salió por emoción, pero salió por revelación. Creo que debemos ser muy equilibrados en este tema para no llevar a personas a una frustración, a un chasco, a un fracaso. Eso pasa, ustedes se acordarán que aquí en Colombia hubo un fenómeno cuando muchas personas se salieron de las ciudades. Conozco personas que perdieron sus hijos en el monte, ¿cierto? O los hijos se rebeldizaron porque no les dio educación, no hubo momentos para que se educaran y entonces no estaban preparados. No estaban preparados para trabajar la tierra tampoco. Así es. Así que muchos regresaron frustrados y eso hace un impacto en las convicciones de las personas. Cuando realmente llega el momento ya no van a querer ir. Pastor, hemos recibido otra interesante pregunta que está basada en el libro de Apocalipsis, el capítulo 10, los versículos 5 y 6. Leeré para usted Apocalipsis 10, 5 y 6 porque es en esos textos de donde emana la pregunta. Dice Apocalipsis 10, 5 y 6, y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Dice el versículo 6 que el tiempo no sería más. Algunos piensan que ese es el fin del mundo, que ese tiempo es una referencia al cierre de la gracia, al cierre de la oportunidad. Realmente, pastor, ¿a
qué tiempo se refiere Apocalipsis 10, 5 y 6? Sí, el estudio contextual de ese capítulo es muy claro. No se está refiriendo al fin del tiempo, o sea, no se está refiriendo a la venida de Jesús. Se está refiriendo al fin del tiempo profético. En otras palabras, después de aquí en adelante no habrá más profecías de tiempo, porque tendríamos suficiente revelación para prepararnos para la venida de Jesús. Así que aquí específicamente se está refiriendo al tiempo profético. Ustedes saben que el tiempo profético llegan hasta 1844 para nosotros, más allá no tenemos más tiempo profético, y esa es la referencia que nosotros como adventistas tenemos, ha sido nuestro entendimiento tradicional sobre ese texto en particular. Es decir, después de 1844 no habrá más profecías de tiempo cronológicamente hablando. Así es. Esa es la profecía de los 2300 días que comienza 457 y termina 1844. Desde luego sabemos que las 70 semanas están de por medio, que es la parte histórica. Así que el tiempo al que hace referencia es precisamente que desde 1844 en adelante ya no habrá más profecías de tiempo. El Señor habrá dicho todo lo que tenía que saber Daniel y nosotros para la preparación para su venida. Muy bien, pastor. Tengo una cita muy importante del Comentario Bíblico Adventista, Sí. en el tomo 7, la página 971. Dice: el tiempo al cual se refiere el ángel con un solemne juramento no es el fin de la historia de este mundo, ni del tiempo de gracia, sino el fin de los tiempos proféticos que se habían de cumplir antes de la segunda venida de nuestro Señor. Es decir, el pueblo de Dios no tendrá otro mensaje que se base en tiempo definido. Después de este periodo, que abarca desde 1842 hasta 1844, no se podrá hacer ningún cálculo de los tiempos proféticos. El periodo más largo alcanzó hasta el otoño de 1844. Así es. Y la hermana White refuerza esa interpretación, ¿cierto? Porque en su tiempo hubo varias personas que trataron de hacer cálculos, especialmente lo que tiene que ver con Daniel 12, los 1335 días, trataron de proyectar ese tiempo más allá de 1844, y la hermana White les advierte que sería un error, que todos los que insisten en eso, ¿cierto?, están siendo engañados y podrían terminar en una interpretación errónea. Así que esa es la posición oficial nuestra sobre la interpretación de esa profecía en Apocalipsis. Sí, es en esa misma línea de pensamiento que usted está expresando. La sierva de Dios en Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 96, hace una declaración que es muy interesante. Dice ella: siempre habrá en la iglesia movimientos espurios y fanáticos realizados por personas que pretenden ser guiadas por Dios, por aquellos que correrán antes de ser enviados y que establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que están aún por cumplirse. El enemigo se deleita en este proceder porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia puntos falsos provoca confusión e incredulidad. Así que cualquier persona que coloque profecías con tiempos definidos después de 1844 realmente es un falso profeta, y ha sido engañado por el diablo, porque la inspiración nos dice que después de 1844 no puede haber profecías de tiempo definido. Así es. Y si nos mantenemos en ese principio de interpretación que hemos manejado a través de los años, vamos a estar en buen camino con respecto a la interpretación profética. Así es.
Y creo que, apreciados hermanos, esta es una advertencia directamente para nosotros de la palabra de Dios. En este tiempo del fin, muchos charlatanes se levantarán colocando fechas para la segunda venida de Cristo, colocando fechas exactas para el cierre del tiempo de la gracia, colocando fechas exactas para la ley dominical, pero ya hemos sido advertidos por la palabra de Dios que quien coloque ese tipo de fechas es un falso profeta y ha sido engañado por el diablo. Doctor, nos ha llegado una pregunta muy interesante en el contexto del tiempo del fin. Una pregunta que surge de Daniel el capítulo 12 y el versículo 12 exactamente. La pregunta dice, ¿cuándo empieza y cuándo termina la profecía de los 1335 días? Y Daniel 12:12 dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. La pregunta que nos ha llegado es, ¿cuándo se inicia esa profecía de Daniel 12:12 y cuándo termina la profecía de los 1335 días? Sí, esta profecía, pastor, la profecía de los 1290 días y los 1335 días, ambos comienzan y terminan en la misma fecha. Comienza en el 508 después de Cristo, ¿cierto? Con Clodoveo, rey de los francos, ¿cierto? Que obtuvo su victoria sobre los visigodos, los arianos, ¿se acuerdan? Y entonces eso hizo que el poder político de Roma, ¿cierto?, se uniera con el poder religioso. Hay historiadores que nos dicen que el Imperio Romano murió políticamente, pero el Imperio Romano sigue vivo en el sistema papal, Así es. ¿cierto? Es la continuación de ese sistema. Entonces, desde ese entonces, comienza entonces el poderío del papado para castigar a los herejes, en fin, 1290 años, ¿cierto? Se cumplió en 1798, cuando el papa fue tomado preso, ¿cierto? Fue encarcelado, en fin, 1335 años, con una extensión de 45 años más tarde, termina la profecía de los 2300 días. Así que da un cumplimiento entre 1843 y 1844, más o menos. Así que esta es una profecía que se cumplió ya en la historia. No tiene proyección hacia el futuro. Las tendencias últimamente de algunos grupos adventistas es de tratar de rompe con el principio día por año y le dan una aplicación de días literales a estos para llegar a la expedición de la ley dominical nacional y luego la ley se proyecta hasta Apocalipsis 16. Pero realmente esto no es consistente con con la interpretación profética del libro de Daniel. Muy bien, o sea que la profecía de los 1335 días se inicia en el año 508 con la conversión de Clodoveo, el rey de los francos, y debería entonces terminar en el año 1843, 1844. Pero esos 1335 días no se podrían tomar literalmente, sino aplicando el mismo principio de día por año. Es decir, que un día equivale a un año. Es decir, no serían 1335 días literales como muchos hoy quieren hacer ver esa profecía, sino que serían 1335 años, del año 508 al año 1843. Sí, porque, pastor, las profecías de tiempo, esta es una profecía de tiempo, y hemos sido consistentes en aplicarle a las profecías de tiempo el principio día por año. Así es. No tendríamos ninguna justificación para romper con ese principio para aplicar aquí días literales, ¿cierto? Días literales. Eso sería una de las objeciones. Y desde luego el otro es que el principio de Daniel de repetición y expansión
este tiempo hace referencia a un tiempo que ya se mencionó antes en el capítulo 7, ¿cierto? Que es el periodo en el cual el cuervo pequeño, la actividad del cuervo pequeño, y lo mismo la actividad del rey del norte. Esas son el mismo periodo de tiempo. Pastor, me parece también muy interesante conectar. Es como si Daniel y Apocalipsis estuvieran conectados, porque miren cómo empieza esta profecía de Daniel 12:12. Empieza diciendo bienaventurado, introduce la profecía con esa declaración: bienaventurado, o sea, dichoso, feliz, el que espere y llegue a 1335 días, es decir, bienaventurado y dichoso el que llegue a vivir en 1843, 1844. Sí. Pero después, cuando yo estudio el libro de Apocalipsis, me encuentro la conexión con la misma palabra. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 13, hay otra bienaventuranza y está conectada con la bienaventuranza de Daniel 12:12, porque dice Apocalipsis 14:13: y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante. Esa expresión es muy interesante, ¿no? Claro. Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Hay un principio de interpretación que dice que Daniel y Apocalipsis deberían estudiarse juntos. Así que si conectamos esas dos bienaventuranzas, calan perfecto en el rompecabezas de la profecía de los 1335, porque es bienaventurado el que llegue a ese tiempo, ¿no? Ok. Pastor, además de eso, hay una conexión literaria, hay una conexión gramatical, ¿cierto?, entre el capítulo 10 y el capítulo 11 de Apocalipsis, cuando se trata, ¿cierto?, de lo que anuncia el ángel, ¿cierto? Y es la palabra pala. Pala, ¿cierto?, hace referencia precisamente a un evento extraordinario, de una destrucción, una persecución que vendrá. Y entonces hay una conexión de que el capítulo 12 de Apocalipsis, de Daniel, está explicando algo que se le reveló a Daniel en el capítulo 11, que él no entendió, y aquí el ángel se lo está explicando. Así que es una proyección hacia atrás, no hacia el futuro. Muy bien, hemos respondido entonces esa pregunta. La profecía de los 1335 años se inicia en el año 508 y termina en el año 1843. Bienaventurados los que mueren, los que llegan allá y mueren bajo el mensaje del tercer ángel. Así es, pastor. Muy bien, tenemos una pregunta más y como las que ya se han respondido, realmente muy importantes. Me dice el hermano: pastor, ¿es verdad que antes de la segunda venida de Cristo habrá una resurrección especial? Y él cita un texto bíblico que es Daniel, el capítulo 12 y el versículo 2. Sí. Dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Es verdad que este texto bíblico habla de una resurrección especial antes de la segunda venida de Cristo? Sí, así es, poco antes de la segunda venida de Jesús. El texto lo menciona, no solamente Daniel 12:2, Apocalipsis 16:17, 18, Apocalipsis 1:7. Hay varios textos que nos da ese concepto. Un poquito antes de la venida de Jesús, el texto dice que habrá una resurrección especial. Nosotros hemos interpretado que sería la resurrección de todos aquellos que murieron, ¿cierto?, creyendo en el tercer ángel, que los que pusieron su confianza en ese mensaje. Pero también dice que resucitarán aquellos que lo traspasaron, aquellos que se burlaron de él. Lo verán venir en gloria para ser testigos de lo que habían hecho, ¿cierto? Aquellos que se mofaron, ¿cierto? Todas estas personas
serán testigos de que el Rey de Reyes y Señor de Señores era el hombre que ellos crucificaron. Muy bien. Así que la Biblia habla de una resurrección general. Claro. Esta de Daniel 12:2 sería una resurrección Especial. parcial o especial, porque es Especial. solamente de un grupo de individuos. Sí, señor. En ese grupo de individuos estarían todos los que murieron después de 1844 bajo el mensaje del tercer ángel. Ese grupo resucitaría antes de que Cristo regrese por segunda vez, pero también resucitarían entonces los que le traspasaron, como dice Apocalipsis 1:7. Solo para presenciar esa escena, los enemigos, los que los traspasaron, ¿cierto? Para presenciar esa escena. Sí, porque la resurrección general de todos los que negaron a Cristo, no lo aceptaron, de todos los malos, la resurrección general será después del milenio cuando Cristo regrese. Así Pero es. en la segunda venida de Cristo es una resurrección parcial, porque solo van a resucitar, hablando de los impíos o de los malos, solo van a resucitar los que le traspasaron. Así es, los sacerdotes judíos, Pilato, por Pilatos, ejemplo, Herodes. todos ellos, ¿cierto?, que gritaron, crucifícale. Esos serán testigos de ese impacto que va a causar la venida de Jesús, y para que sean conscientes de que lo que hicieron fue algo que desconocían, desde luego, desconocían. Sabemos que desconocían porque especialmente los judíos, ¿cierto?, no quisieron tampoco entender la plenitud de esa revelación, los judíos. Muy bien. Encontré un pasaje de la Revelación en el libro Conflicto de los Siglos, la página 621, donde la sierva del Señor dice: todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Así que este párrafo está en perfecta armonía con lo que dice Daniel 12:2, que habla de una resurrección parcial o especial, y también con lo que dice Apocalipsis 1:7, que habla de una resurrección parcial de aquellos que le traspasaron. Pero es interesante que Apocalipsis 14:13 dice: bienaventurados los que de aquí en adelante. Apocalipsis 14:13 está en el contexto de la predicación del mensaje de los tres ángeles. Así y por eso declara: bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. ¿Por qué son bienaventurados ellos? ¿Por qué son dichosos y felices los que mueren bajo el mensaje del tercer ángel? Pues sencillamente porque tendrán parte en la resurrección especial. Se levantarán para ver el evento completo. Y esta es la gran diferencia, pastor, que los que se levanten en la resurrección especial, según el relato cronológico que hace Elena G. de White en el Conflicto de los Siglos de la segunda venida de Cristo, ese gran acontecimiento, los que se levanten en la resurrección especial tendrán el privilegio de verlo completo, desde que empieza a aparecer en el oriente como la mitad de la palma de una mano, ¿no? Una nube pequeñita, pero que a medida que se acerca se va haciendo más luminosa y más gloriosa. Así es. Pero después de eso es que resucitarán, ¿cierto? La resurrección general de todos los salvos, los que van a ser salvos. Terminamos quizás con Apocalipsis 1:7. Mirad que vienen las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron. Así es. Y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Así que habrá una resurrección especial antes de la segunda venida de Cristo. Así es. Doctor, otra pregunta que requiere una respuesta nuestra
tiene que ver en el contexto de la hermenéutica, es decir, en la interpretación correcta de las Escrituras. Y nos preguntan cuál es el método correcto para interpretar las profecías. Muy bien, pastor. Hoy en el mundo cristiano prevalecen tres métodos de interpretación profética, ¿cierto? La hermenéutica aplicada a las profecías. Hay un grupo de cristianos que usan el método preterista. Preterista viene de la palabra pretérito, pasado. En otras palabras, ellos consideran que de las profecías de tiempo todas se cumplieron en el pasado. Así es. Y que pertenecía a una dispensación del pasado, nada tiene que ver con el presente y menos con el futuro. Por el otro lado, hay algunos que creen que las profecías, tanto de Daniel como de Apocalipsis, van a cumplirse especialmente las de Apocalipsis 4 en adelante, 4 al 22. Lo ven como los capítulos 4 al 22. Al 22. Son capítulos que ellos consideran pertenecen al futuro, ¿cierto? Nada te ve con el presente, sino ya terminando el tiempo del fin. Pero hay otro grupo en la cual estamos nosotros como iglesia, ¿cierto? Que creen que hay profecías que tienen cumplimiento, que se cumplieron ya en el pasado. Algunos se están cumpliendo en el presente. Una de ellas es, por ejemplo, lo que acabamos de leer, Mateo 24, que dice las plagas, las pestes, ¿cierto? Vemos que algo se están cumpliendo en este tiempo, pero también hay profecías que van a cumplirse en el futuro. Así que los historicistas piensan que hay profecías que se vienen cumpliendo desde el pasado durante el presente y hasta el futuro. Nosotros creemos que esa línea de tiempo en las profecías es la que se debe tener en cuenta para una correcta interpretación de las profecías. Así, a grosso modo, en términos generales, esos son los tres métodos que prevalecen. Nosotros somos historicistas, ¿cierto? No somos ni futuristas. Creemos que hay profecías en el futuro, pero no que todas las profecías van a ser el futuro. Así es. O sea que hay una escuela que interpreta las profecías como si ya se hubiesen cumplido en el pasado. La escuela preterista. Así es. Ven ellos el libro de Daniel, dicen algunos expertos, enfocados en Antíoco Epífanes IV. Yo estuve mirando que Antíoco Epífanes vivió por allá del año 175 al año 164 antes de Cristo. Y los preteristas, los que están matriculados en esa escuela, ¿no? del preterismo para interpretar el libro de Daniel, dicen que el cuerno pequeño no es el papado, sino ese rey Seleucida que gobernó en ese tiempo. ¿Por qué ellos hacen esa aseveración? Precisamente porque, en primer lugar, porque no aplican el principio día por año, sino un principio de días literales, ¿cierto? En segundo lugar, sí, ellos interpretan Daniel 8:14, ¿cierto? No Daniel 8:14, previo a eso, lo que es la actividad del cuerno pequeño, como lo que pasa es que Antíoco fue el que destruyó, ¿cierto?, el segundo templo, y entró y sacrificó un cerdo en el altar del templo. Y ellos consideran que esa es la actividad del cuerno pequeño cuando, ¿cierto?, que hizo cesar el sacrificio y blasfemó sobre el templo. Pero realmente, si seguimos el principio día por año, Epifaneo no sería el cumplimiento de las profecías de Daniel 8. Exacto, porque cuando uno lee Daniel el capítulo 8, en el versículo 17 se hace una aseveración que es muy importante. Dice que esa profecía del cuerno pequeño alcanzaría hasta el tiempo del fin. Eso quiere decir que si Antíoco Epífanes IV fuera el cuerno pequeño, tendría que vivir hasta el tiempo del fin. Pero Antíoco Epífanes murió antes de Cristo. Así que realmente aquí no está haciendo referencia a ese rey Seleucida,
pero está hablando de ese sistema, cierto, religioso que perduraría, Así no es. solo cuando Cristo vino, porque era Roma la que gobernaba, sino que es el mismo sistema que iría hasta el tiempo del fin. Eso hablando del preterismo, ¿no? Los que ubican las profecías en el pasado, pero también estos estudiantes de la profecía hablan del poder que se opone a Cristo en el Apocalipsis y ya no identifican a Antíoco Epífanes, sino a Nerón, como si fuera el enemigo del reino de Dios. Sí, porque tratan de interpretar las profecías, tanto de Daniel como Apocalipsis, en la historia, pero en la historia pasada, ¿cierto? Antes de Cristo. Y precisamente la mayoría de estos pertenecen a esa etapa, a ese grupo que ven todo en el pasado, ¿no? De que el Antiguo Testamento es una dispensación del pasado y todas esas profecías deben aplicarse a esa dispensación. Nada tiene que ver con el presente. Muy bien. Entonces podemos decir que el método correcto para interpretar las Escrituras es el método historicista que está sugerido en Daniel, el capítulo 2, que nos indica que hay unas profecías que ya se cumplieron en el pasado, otras que se están cumpliendo en el presente y otras que se cumplirán en el futuro. Así es. Ese es el método historicista. Una de ellas, Daniel 2, Así es. tiene una parte que se cumplió en el pasado, ¿cierto? Y sigue la línea de tiempo y terminará con la venida de Jesús. Atraviesa todo el tiempo de la historia, desde Daniel hasta la segunda venida de Jesús. Así que permanecemos firmes, pastor, en la escuela historicista. Así es. No somos ni preteristas ni futuristas. El mejor método de interpretación que nos legó la Reforma, los reformadores, y que nos deja la Biblia, ¿no? Es el método historicista. Así es.